escuchando UACJ TV. El siguiente programa es clasificación A, apto para todo público. UACJ TV presenta. Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos, qué bueno que nos acompañan en esta emisión de Énfasis. Les saludamos desde UACJ TV. Gracias por vernos a través de esta señal y también en nuestra plataforma de YouTube. Comenzamos. Amigos, una de las principales características que ha tenido el ser humano ha sido su movilidad. Actualmente, debido a la complejidad de nuestra sociedad actual y a los siempre presentes problemas de búsqueda de oportunidades y conflictos regionales, el fenómeno de la migración ha crecido hasta convertirse en una situación global. Como cualquier hecho humano, la migración implica amenazas y oportunidades para las sociedades y los países, tanto para los que emiten como para los que reciben. El día de hoy estaremos hablando sobre este fenómeno de la migración y quiero agradecer la presencia el día de hoy en el estudio de la maestra Inés Barrios de la O. Ella es investigadora del Colegio de la Frontera Norte, actualmente es estudiante del doctorado en estudios de migración y tiene sus líneas de investigación en mercado laboral, flujos migratorios y desarrollo económico. Bienvenida, Inés, gracias por estar con nosotros. No, muchas gracias a ustedes por el espacio. Gracias. Y también está con nosotros el maestro Emilio López. Él es profesor investigador en la Universidad Autónoma de Chihuahua. Es actual doctorante de Sociedad del Conocimiento, este doctorado, egresado de Relaciones Internacionales con maestría en Ciencias Sociales de la UACJ. Algunos de sus temas de investigación son procesos migratorios, también políticas migratorias, migración forzada, así es que le damos la bienvenida. Gracias por estar con nosotros, Emilio. Gracias por el espacio. Gracias, y pues hablar del fenómeno de la migración desde Ciudad Juárez es importante. Siempre pareciera que se nos olvida que somos una región fronteriza, que somos una región donde pues por décadas, por años, este ha sido un espacio muy socorrido, muy buscado para lograr cruzar a los Estados Unidos, pero también donde se viven muchas de estas realidades. ¿Cómo lo entiendes ahora que has estado este tiempo aquí en Ciudad Juárez, Inés? ¿Cómo observas el fenómeno migratorio aquí en la frontera Juárez-El Paso? Bueno, Juárez ha sido en las últimas, 7 décadas uno de los puntos más importantes de la frontera norte, respecto a la migración no solo interna sino internacional, principalmente porque Ciudad Juárez es una ciudad hecha por migrantes, atractora de migrantes tanto del centro como del sur, pero también ha sido por su ubicación geográfica, la cual es muy estratégica, pues ha sido uno de los principales puntos de cruce hacia Estados Unidos. En las últimas 2 décadas, ante el reforzamiento de las fronteras y endurecimiento de la política migratoria estadounidense, pues de cierta manera Juárez dejó de ser ese punto de cruce hacia Estados Unidos, pero toma otro papel importante, que ahora Ciudad Juárez se vuelve un polo de recepción de migrantes mexicanos deportados de Estados Unidos. Entonces es por esa cuestión y la ubicación geográfica, pues Ciudad Juárez juega un papel importante en la migración, claro, tanto interna como internacional. Y cuando hablamos precisamente pues de las causas, maestro López, estamos hablando de esta a veces migración forzada que se da no solamente desde nuestro país, sino países de Sudamérica, Centroamérica. Háblanos un poco cómo entendemos esta migración forzada. Bien, como ya iniciaba Inés, los flujos migratorios aquí en Ciudad Juárez empiezan a cambiar, sobre todo a partir de la crisis de violencia e inseguridad. Incluso se acuerda en 2010 que ya no sea punto de repatriación con el gobierno de Estados Unidos, que ya no sea punto de repatriación Ciudad Juárez. Esto baja un poco la cuestión de que, bueno, de hecho baja mucho la cuestión de que se repatriaba, pero nuevamente en esta administración se está replanteando de que Juárez sea punto de repatriación de deportados. Aquí también habría que considerar que Juárez, como ya iniciaba Inés,
enfrentaba ya desde el 2007, sobre todo 2007-2012, este contexto de expulsión de personas. O sea, actualmente a nivel nacional se considera que el fenómeno de desplazamiento forzado está estimado en 345,000 personas a nivel nacional, de las cuales en Ciudad Juárez se considera que en este tiempo que mencionamos de violencia fueron 260,000 personas únicamente en el municipio. Entonces estamos hablando de que de ser una ciudad históricamente atractiva para los migrantes y que también era punto de repatriación, hay una situación a partir del 2010 en la cual baja la deportación y se convierte en un lugar inseguro incluso para los deportados. O sea, la gente que ya vive aquí o los migrantes empiezan a salir de Ciudad Juárez y se está deportando menos gente. Ahora, recientemente que se está replanteando esto, pues tenemos este contexto de que está incrementando nuevamente la violencia. Claro, y bueno, y además estas familias o personas van a lugares, por ejemplo, de Estados Unidos, a veces muy alejados de los estados del sur, ¿verdad? Ya pegados con México, y algunos se aventuran hacia pues lugares muy inhóspitos para pues buscar el trabajo. Y precisamente fíjense que tenemos un enlace con Roxana Bendezú. Ella está en Carolina del Norte. No sé si nos puedes escuchar. Roxana, ¿cómo estás? Buenas tardes. Sí, te escuchamos, y me da mucho gusto que puedas estar con nosotros porque tú has estado participando en algunas organizaciones de la sociedad civil, precisamente con la lucha de las defensas de los derechos de los migrantes. Y antes de hacer el enlace platicábamos sobre un fenómeno que está ahorita, porque acaba de pasar el huracán Florence, y el fenómeno migratorio aparte se agudiza con situaciones muy específicas. ¿Nos puedes platicar un poco sobre esto? Sí, te escuchamos. Sí, Armando, precisamente yo me encuentro en el estado de Carolina del Norte y la situación aquí con lo que ha pasado del huracán Florence ha afectado a mucha gente, sobre todo, como bien sabes, a los que menos tienen, ¿no? Y eso incluye a muchos migrantes, a mucha gente de diferentes países de Latinoamérica, y muchos de ellos son trabajadores del campo, gente que no tiene realmente muchas de sus necesidades básicas cubiertas, y sin embargo con el huracán han sido más afectados aún. Como sabemos, la migración no es ni debe ser considerada el problema en sí, ¿no? Sino el tema de trasfondo es el hecho de que muchas personas se ven forzadas a tomar esta decisión de salir de sus lugares de origen, no solo en las Américas, pero alrededor del mundo. Entonces, estamos tratando de llevar la ayuda necesaria a estos lugares, a estas personas. Sin embargo, parte de mi análisis incluye el hecho de enfocarnos en pensar cuáles son realmente esas raíces de la migración, cuáles son los factores que empujan a la gente a salir de sus hogares, ¿no? A dejar a sus seres queridos detrás para salir a buscar otras opciones. ¿Cómo observas, Roxana? Ahora, inclusive acabamos de ver en la Asamblea General de las Naciones Unidas al presidente de los Estados Unidos pues hablar sobre que precisamente este país no participará en pactos mundiales sobre migración, e invita a la gente a que regrese a sus lugares para hacerlos grandes, pero la política se recrudece para los inmigrantes en Estados Unidos. ¿Cómo observas esta realidad a la que se estarán enfrentando o ya se enfrentan muchos migrantes? El tema es que realmente tenemos a un presidente que representa una oligarquía, ¿no? Representa a un grupo de personas con mucho dinero, y ellos obviamente están tratando de sacar lo más que pueden, exprimir lo más que pueden el trabajo de nosotros realmente. Entonces vemos que ellos quieren crear leyes totalmente antimigrantes por este lado, y también leyes que nos afectan en nuestros países, ¿verdad? Tanto como los mal llamados tratados de libre comercio, esas negociaciones que se hacen con el Banco Mundial, con el Fondo Monetario Internacional, y sobre todo también no dejemos de pensar en esa influencia de grandes transnacionales, ayudadas por sus gobiernos, ¿no? Que compran a nuestros políticos, que contribuyen a esa corrupción que se está dando en nuestros países, para cambiar leyes laborales, para obtener licitaciones, para explotar y contaminar la tierra.
nuestras tierras, para desplazar a comunidades indígenas. Entonces, ¿dónde va esa gente? ¿Dónde van esas personas que ya no encuentran trabajo? Si lo encuentran es mal remunerado, son salarios de miseria, ¿no? Pues tienen que salir y venir acá, y acá se encuentran también con esta realidad terrible, estas leyes antimigrantes, y esta falta de ganas de tratar a todos los seres humanos con dignidad. Correcto. Roxana, pues vamos a seguir contigo estas conversaciones sobre el fenómeno migratorio desde donde te encuentras. Estuviste un tiempo aquí en El Paso y por eso podemos tener esta comunicación, y bueno, pronto también hablaremos sobre Raíces Migrantes, este espacio virtual que estarás pues abriendo para educarnos y conocer más sobre este fenómeno. Muchas gracias por esta comunicación. Muchísimas gracias a ustedes, Armando. Saludos. Gracias. No sé qué apuntan de lo que nos compartió Inés, Roxana. Bueno, mira, es un tema bien importante, uno, porque a nivel, ahorita nosotros lo vemos desde frontera, que la migración es muy importante, pero a nivel, y México que vive es un país tradicionalmente migratorio, pero si lo vemos a nivel global, México es se podría decir, uno de los países más emblemáticos de la migración, uno porque más del 10% de su población está fuera del país y se concentra principalmente justo en Estados Unidos, ¿no? Entonces, siempre lo habíamos visto esta migración como una migración laboral, ¿no? Personas que van a trabajar, que son mano de obra, programas que se han establecido incluso desde la década de los 40, como el programa Bracero. Pero ahora uno de los temas que ha quedado un poco desdibujados dentro de este amplio panorama o matices de la migración es el desplazamiento forzado, que si bien es las personas que cambian su lugar de residencia, pero los factores son muy específicos, y uno de los factores que describe el desplazamiento forzado son desastres naturales. Una es la persecución religiosa y política, violación a derechos humanos, una violencia generalizada, pero sobre todo es esta parte de los desastres naturales, ¿no? Que obligan a las personas a salir, y mientras esos factores no desaparezcan, la persona no puede regresar a su lugar de residencia, ¿no? Viendo también en la zona donde se produce este desastre, hay un significante número de migrantes. Y justo 2 días después del huracán hay un llamado de cambio en esta política migratoria que quieren cambiar de Estados Unidos para que la gente arregle ya sea residencia permanente o se naturalice. Y no solamente es que estas personas quedan desamparadas porque no tienen una seguridad social de los empleadores al estar de manera irregular o de manera indocumentada en ese país, sino que dentro de este contexto ya manejan que la migración para las personas que quieren arreglar se va a considerar como una carga pública para el Estado, en este caso de Estados Unidos. Claro, y además observamos precisamente, Emilio, que hay cambios constantes en las políticas migratorias de los países. Bueno, en Estados Unidos cada día hay una política distinta, ¿no? Y esto hace que la gente en verdad no entienda de qué manera puede regularizar sus condiciones, sus situaciones. ¿Cómo entiendes la política migratoria que van desarrollando los países, incluyendo México? Porque es uno de los países que con mayor dificultad alguien puede arreglar una ciudadanía, por ejemplo. Bien, a nivel global pues sí ha habido un avance a partir del 2016 con la Declaración de Naciones Unidas hacia el Pacto Mundial de la Migración. Se tenía una expectativa muy alta de que en diciembre se lograra este Pacto Global por la Migración, incluso se integra en el objetivo 10, reducir desigualdades de la Agenda 2030 en la meta 10.7, que es migración regular, ordenada y segura. Se tenía hablando de la agenda internacional, sí se tenía como que este avance, no obstante, pues estamos viendo que hay países que están manejando un discurso con un alto contenido de portabilidad, o que están como reforzando sus estructuras de portabilidad. Lo vemos en Estados Unidos y lo estamos viendo también en algunos países de Europa. Habrá que esperar cuáles van a ser los resultados de la agenda en diciembre. Yo considero que aquí la acción pública desde otros organismos, sobre todo sociedad civil, organizaciones no gubernamentales, academia, están metiendo una presión hacia los gobiernos.
No, sin embargo, pues sí estamos viendo que sí hay un discurso pues altamente racista y clasista por parte de Estados Unidos, ¿no? Ahorita el derecho a migrar libremente lo pueden desarrollar migrantes de países ricos a otros países ricos. Y precisamente hablando de crisis, por ejemplo, la venezolana, ¿cómo la observas, Inés? Porque también es una situación muy interesante donde se van planteando pues ahora estos flujos migratorios a países cercanos que está también trayendo consigo una crisis humanitaria importante. Sí, es muy importante, o bueno, el contexto es muy relevante, justo porque lo que hablaba Emilio, tradicionalmente cuando hablamos de migración, normalmente se consideraba o se concebía la migración sur-norte, ¿no? De países de sur a norte o países en vías de desarrollo a países desarrollados. Pero, por ejemplo, con el contexto venezolano, que es un contexto que se enmarca dentro de las migraciones forzadas o el desplazamiento forzado de estas personas por el contexto sociopolítico que está sucediendo en Venezuela, se está visibilizando principalmente en el continente americano que la mayor migración ya no se da de sur-norte, sino que se está dando sur-sur. Incluso países en Venezuela, personas que se van a Colombia, Ecuador, a otros países. Sí. Exacto. Entonces, eso es importante porque te decía, normalmente en el continente americano, cuando decían, bueno, la mayoría de Latinoamérica o Centroamérica va hacia Estados Unidos porque es un país desarrollado, pero en contextos, en el contexto de la globalización, ¿no? Pero ya cuando ves estos contextos de persecución sociopolítica, religiosa, las violencias generalizadas que no solamente se están dando en México, sino en países centroamericanos, la migración ya no es con un motivo económico, sino la migración que se está dando en este continente americano y en este contexto muy particular ya es con el motivo principal de resguardar su integridad claro, física. Y de la familia, ¿no? Y buscar esos espacios seguros. Y precisamente un espacio seguro o algunos de los espacios seguros que se tienen en la franja fronteriza de México-Estados Unidos son las casas del migrante. Ahorita hacemos precisamente esta comunicación ahora con el padre Javier Calvillo, quien es director de la Casa del Migrante en Ciudad Juárez, para que nos dé un panorama. Padre, ¿qué tal? Buenas tardes, y nos comparte un poco sobre cómo está el flujo de migrantes en nuestra región y qué servicios ofrecen en la casa. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gusto en saludarte, Armando. Sí, adelante, padre, pues para que nos amplíe un poco sobre el servicio que se ofrece en la casa y cómo están viendo este flujo de migrantes. Ok, yo creo que ahorita en Juárez sí es una situación crítica. Primero por la migración de los deportados, que ahorita ha aumentado. La otra es la migración interna en México, que se está dando por toda la violencia, por toda la inseguridad, y sin quitarle el mérito a toda la migración centroamericana, sudamericana, de Venezuela, de Haití, de Nicaragua y hasta parte de África. Entonces, eso hace que Juárez ahorita sí tenga una situación difícil, complicada, por todo lo que implica. Un aspecto interesante son los menores acompañados y no acompañados y las familias que siguen pidiendo asilo político en Estados Unidos a través del Paso, Texas. Y la Casa del Migrante pues trata de ofrecerle precisamente a los migrantes aquello que dejaron: familia, esposa, hijos, hijas, amigos, cultura, ofreciéndoles pues la comida, ropa, lo médico, baño, deporte, estancias verdes, medicamento y algunas cosas que ellos pueden, y sobre todo los derechos humanos, su defensa y todo aquello que va en lo jurídico. Padre Javier Calvillo, ¿cuál piensa usted que son los derechos humanos fundamentales que se violan constantemente a los migrantes, sobre todo aquellos que son de Centroamérica, de Sudamérica, porque suceden pocos señalamientos a los policías, pero sabemos que hay un acoso, que hay a veces un hostigamiento muy fuerte hacia ellos? Sí, yo creo que ahorita, por ejemplo, estamos viendo una violación de derechos humanos contra los migrantes tremendo. Yo te puedo decir que en Chihuahua es tremenda la violación en cuestión de la salud, en cuestión de que se puedan acercar al puente para pisar territorio americano y tener derecho al refugio o al asilo político, y más otras autoridades civiles en nuestra ciudad o en nuestro estado que siguen afectando, inquietando, y no se diga sobre todo los polleros, todo ese crimen organizado que se hace ya en contra de los migrantes.
Padre, pues queremos agradecerle este panorama que nos presenta aquí de la Casa del Migrante, y sabemos que siempre ustedes solicitan el apoyo de la comunidad para poder dar más servicio a estos hombres y mujeres que vienen no solamente de países de Centroamérica, Sudamérica, sino también de México. Si nos quiere decir dónde podemos apoyarles. Muy bien, yo sí quisiera pedirle a la gente, primero, siempre que veamos en la frontera o en algún lugar de aquí de cerca del paso del Río Bravo, lo que veas, infórmalo, orienta a los migrantes que hay casa del migrante, que hay una iglesia, que ahí está la catedral, el obispado, Radio Guadalupana, y que podemos echarte la mano. Segundo, la Casa del Migrante ahorita está necesitando ropa interior para hombre y para mujer, sobre todo talla mediana, que es lo que tratamos siempre de darle nuevo a los migrantes, que es lo que más nos surge pues en estos momentos. Entonces, traerlo a la casa, llevarlo a una parroquia, al obispado, y con gusto iremos allá a recogerlo. Muy bien, pues Padre Javier Calvillo, director Casa del Migrante, muchas gracias por esta comunicación y seguimos precisamente con este tema. A ustedes, gracias. Muchas gracias, pues destacar esta parte que me parece interesante, maestro Emilio, sobre el crimen organizado, los polleros, cómo, de qué manera todo esto, pues que claro que se infringen todas las leyes de los países, pero estamos encontrando tragedias muy grandes en ocasiones, ¿no? Con estas personas, y hacer todo este tránsito también no solamente es una cuestión del tránsito, sino económica. ¿De dónde se sale para pagar esos 5,000, 10,000, 15,000 dólares que piden para ser cruzados a los Estados Unidos, por ejemplo? Bien, sí existe un contexto pues, bastante urgente respecto al crimen organizado dentro del proceso migratorio. Actualmente ahorita una de las cuestiones que necesitamos observar es la atención a niños y niñas y adolescentes de circuito, porque son quienes pueden ser cooptados más fácilmente por el crimen organizado. Actualmente organizaciones como DIA AC están desarrollando acciones de intervención directamente con jóvenes, y se tiene identificado que entre las expresiones del crimen organizado más peligrosas, pues sí es esto del coyotaje, ¿no? Y que integran a los jóvenes y niños. En Ciudad Juárez, aquí, como les comento, recientemente se está haciendo este programa de atención a través de, sobre todo, sociedad civil, y actualmente es una de las discusiones que se van a llevar al Pleno en San Lázaro el día 3 de octubre. Se está discutiendo sobre que es necesario observar el contexto de migración forzada, no solamente las cuestiones de la migración de los deportados o repatriados, sino de que todas estas variantes que estamos viendo dentro del contexto migratorio, que como decía Inés, parece que se quedan como relegadas, ¿no? Y hablábamos que no solamente la migración llega de Centroamérica y Sudamérica, ahora estamos viendo, por ejemplo, en Tijuana se vivió toda esta oleada de migrantes haitianos, y cómo fueron recibidos, cómo fueron inclusive inculturizando en el esquema social de esta sociedad tijuanense. Háblanos un poco sobre esto, Inés. Sí, mira, en 2015, finales de 2015, inicios de 2016, se empezó a identificar un flujo significativo de personas haitianas y africanas que estaban llegando a Tijuana. ¿Por qué a Tijuana? Bueno, ahorita el padre mencionaba, bueno, Ciudad Juárez se ha vuelto un punto importante para migrantes principalmente centroamericanos, pero también del interior, de otras entidades federativas que viven estos contextos de violencia y llegan a la frontera con la finalidad no de quedarse en la frontera, sino con la finalidad de poder pedir asilo político hacia Estados Unidos, ¿no? Por los contextos que están llegando. En Tijuana sucede lo mismo, y vimos estos haitianos, que justamente haitianos que no venían de Haití, sino haitianos que venían principalmente de Brasil. Entonces llegan para pedir asilo político porque Estados Unidos tenía un programa temporal justo también por los contextos de desastres naturales que acontecían en Haití. Entonces estas personas de origen haitiano podían llegar a Estados Unidos y les ofrecían un permiso temporal que estuvieran ahí. Pero ¿qué es lo que pasa en el tránsito de estas personas? Durante el tránsito y en la administración de Barack Obama se elimina el TPS para los haitianos, y entonces se quedan en ese tránsito, ¿no? Y muchas personas con la finalidad o con la intención de ya no regresar ni a Brasil, que les había cerrado, podemos decir, entre comillas, las puertas, y no regresar a Haití por los contextos no solamente de desastres naturales, sino por la cuestión económica que se vive en Haití. Muchas de estas personas decidieron quedarse en Tijuana.
Entonces, alrededor ahorita se ha identificado que hay alrededor de 4,000 personas haitianas que viven en Tijuana y que lo han tomado como su país de destino. ¿no? Sí, de Pues destino. Y que se han quedado aquí precisamente a cambiar este mosaico, este panorama social de esta parte del país, y indudablemente el generar una propuesta de migrar a cualquier lugar tiene sus riesgos, y uno de ellos, no de tantos, hay uno muy desafortunado que es la trata de personas, y precisamente por eso hacemos ahora esta comunicación con la doctora Marta Adena Ornelas. Ella es egresada del doctorado en Ciencias Sociales de la UACJ, y la invité a que nos hiciera una reflexión precisamente sobre lo que pasa en el fenómeno migratorio y este tema de la trata. Muy buenas tardes, Marta, ¿cómo estás? Buenas tardes, Armando. Buenas tardes a tu auditorio, a la orden. Pues háblanos sobre, desde este trabajo que realizaste, tu tesis, El epicentro del dolor, la trata sexual en Chihuahua, esta variable de migración y trata, ¿cómo la percibiste, cómo la encontraste en este trabajo de investigación? Sí, mira, el estudio se realizó en un parámetro temporal del 2009 al 2017. Y se incluyó la variable sobre el aspecto migratorio enlazado con la trata de personas, debido a que hay muchos estudios de otros académicos que señalan que la migración es un aspecto causal para ser víctimas de la trata, y sobre todo de la trata con fines de explotación sexual. Sin embargo, yo te comento que uno de los resultados más interesantes o de los hallazgos más importantes del estudio que yo realicé me indica que de 30 casos explorados sobre víctimas adolescentes, mujeres que han estado sujetas a la trata sexual en el estado de Chihuahua, en ninguno de esos casos la variable de la migración me resulta como un aspecto de incidencia para la victimización de la trata. Sin embargo, yo debo puntualizar que el resultado se deriva de la recopilación de esos casos, de esos 30 casos que están captados en las agencias de gobierno. Un dato bien interesante en relación a este punto es que las propias instituciones formales dedicadas o enfocadas en el tema de la trata no tienen datos en relación al aspecto migratorio como aspecto causal o propiciatorio de la trata de personas en Ciudad Juárez, que es una importantísima frontera con un flujo migratorio importante, porque el INEGI señala que para el 2010 había 58.334 personas sujetas a este flujo migratorio. Sin embargo, también te puedo indicar que algunos de los informantes clave que con los que se realizaron las entrevistas que están dentro de la propia comunidad gubernamental o de los organismos de la sociedad civil, sí me refirieron casos de víctimas de trata sexual que están residiendo aquí en Ciudad Juárez, pero que no han sido identificados por las estructuras formales, no han sido captadas. Correcto, que es una realidad. Eso está, es parte también de lo que puede suceder o lo que puede transitar, vivir una persona que se arriesga, se aventura a este fenómeno migratorio. Marta, yo te invito para que en otro momento, por la falta de tiempo, nos acompañes para hablar específicamente de tu trabajo de investigación en este doctorado en la UACJ y ampliar sobre este tema. Muchas gracias. Claro que sí. Muchas gracias. Pues ya estamos en tiempo. Una última reflexión de este tema que es inagotable y que, bueno, nos da muchas vertientes para poder seguir reflexionando sobre el INES. Bueno, no, pues más que nada, agradecer estos espacios que se dan para la comprensión e informar sobre el fenómeno migratorio en Ciudad Juárez. Creo que, como lo mencionaba al inicio del programa, que somos una ciudad hecha por migrantes, que Ciudad Juárez es un punto geográfico y estratégico para la migración. No tenemos mucho sobre la cultura de atención a migrantes. Entonces, ver esos espacios y empezar a difundir, y sobre todo en este contexto de violencia que se vive en Ciudad Juárez, de tomar experiencias pasadas, como lo decía Emilio, del 2008, para poder prevenir lo que viene
deviene, porque como mencionaba, el principal factor de desplazamiento forzado en Ciudad Juárez pues ha sido la violencia, ¿no? Entonces la experiencia nos ha hecho que ante el aumento de índices delictivos como lo es el homicidio, pues se va a disparar también el desplazamiento forzado, que es el primer paso para la causa de muchas problemáticas. Correcto. Ya lo vemos, viviendas deshabitadas, entre otras cosas. Claro, pues Emilio López de la UACH, muchas gracias. Un último apunte antes de retirarnos. Bien, continuando con esto que dice Inés, a mí me gustaría dejar a la reflexión de que 65.3 millones de personas han sido migrantes forzadas hasta diciembre del 2017. Esto quiere decir que 1 de cada 133 personas a nivel mundial ha sido migrante forzado. Es muy importante continuar con estas acciones surgidas desde la acción pública en este tipo de espacios, y los invito a pues, continuar con esta concientización visitando el portal de Humanizando la Deportación, una plataforma de narrativa sobre deportación, así como otros estudios que tenemos tanto en UACJ, UACH y el COLEF. No, pues muchas gracias. Sabemos que Inés ya se regresa a Tijuana un tiempo, pero mantenemos ese contacto. Claro. Y te esperamos pronto por aquí en UACJ TV o nos enlazamos con la tecnología ahora. Muy bien. Muchas gracias, Emilio. Gracias. Con esto concluimos la emisión del día de hoy. Muchas gracias por vernos y escucharnos. Continúen aquí en UACJ TV.